Así era el trabajo de un esclavo en las minas de Salomón, siglo X a.C. Mientras el rey Salomón recibía a la reina de Saba en salones revestidos de oro, mientras poetas componían versos sobre su sabiduría incomparable, y mientras comerciantes de tierras distantes se inclinaban ante su trono de marfil, algo muy diferente ocurría a centenares de kilómetros de allí. En las entrañas oscuras de la tierra, hombres cuyos nombres jamás serían registrados en pergamino alguno, sangraban sus manos contra rocas brutas para arrancar el metal que haría de Jerusalén la ciudad más deslumbrante del mundo antiguo. Esta es la historia que los libros de historia raramente cuentan. Esta es la realidad detrás del brillo. Antes de continuar con el video, ¿quieres fortalecer tu vida de oración y además ayudar a nuestro canal a crecer? He preparado un material con más de 50 oraciones especiales para guiarte. Haz clic en el enlace de la descripción y ayuda a nuestro proyecto a divulgar la palabra de Cristo. Piensa en el escenario por un momento. El reinado de Salomón es descrito en Primero de Reyes como una era de paz y prosperidad sin precedentes. El texto bíblico afirma que la plata en Jerusalén era tan común como las piedras en las calles. El oro llegaba en cantidades que desafiaban la imaginación, 666 talentos por año, según el registro sagrado. Esto equivale a aproximadamente 23 toneladas del metal más precioso conocido por la humanidad antigua. 23 toneladas, todos los años, durante décadas. ¿Pero de dónde venía ese oro? La respuesta a esa pregunta nos lleva lejos de los palacios perfumados, lejos de los jardines irrigados, lejos de cualquier vestigio de confort. Nos lleva al desierto del Negev, a las montañas de Timna, a las regiones áridas próximas al Golfo de Acaba. Nos lleva a lugares donde el sol castiga sin piedad durante el día y el frío penetra los huesos durante la noche. Lugares donde la civilización terminaba y el trabajo brutal comenzaba. Excavaciones arqueológicas realizadas a lo largo de las últimas décadas revelaron un complejo sistema de minería que operaba en esas regiones durante el periodo correspondiente al reinado de Salomón. En Timna, investigadores descubrieron más de 10.000 pozos de minería antiguos. 10.000. Cada uno de esos pozos representa incontables horas de trabajo humano, incontables litros de sudor, incontables vidas consumidas por la oscuridad subterránea. Ahora imagina lo que significaba trabajar en uno de esos pozos. El trabajador típico despertaba antes del amanecer, no por elección, sino por obligación. El sistema de leva implementado por Salomón, descrito en Primero de Reyes capítulo 5, movilizaba a 30.000 hombres solo para la corta de madera en el Líbano. Para la minería los números eran igualmente impresionantes: 70.000 cargadores, 80.000 cortadores de piedra en las montañas, 3.300 supervisores para coordinar ese ejército de trabajadores. Estos números no son exageraciones poéticas. Están registrados en las Escrituras como datos administrativos del reino. El hombre que descendía a las minas no era necesariamente un esclavo en el sentido técnico de la palabra. Muchos eran israelitas cumpliendo su periodo obligatorio de servicio al rey. Otros eran extranjeros capturados en guerras o adquiridos a través de acuerdos comerciales. Había también descendientes de los pueblos cananeos que permanecieron en la tierra tras la conquista: amorreos, eteos, fereceos, heveos y jebuseos, que según Segundo de Crónicas capítulo 8 fueron sometidos a trabajos forzados permanentes. Para todos ellos, independientemente de su origen, la realidad en las minas era la misma: oscuridad. Los túneles de minería antigua raramente tenían más de 1,5 metros de altura. Un hombre adulto no podía estar de pie. Pasaba el día entero encorvado, agachado o de rodillas. La iluminación provenía de pequeñas lámparas de cerámica alimentadas por aceite de oliva, el mismo aceite que en Jerusalén era usado para ungir sacerdotes y perfumar banquetes. En las minas ardía produciendo una llama débil que apenas iluminaba el espacio inmediato alrededor del trabajador. Y esa llama consumía oxígeno. Cuanto más profundo el túnel, más enrarecido el aire. Hombres se desmayaban, algunos nunca despertaban. ¿Cómo sería pasar 12 horas en esas condiciones?
El trabajo comenzaba con la identificación de vetas de mineral en la roca. Geólogos modernos quedan impresionados con la capacidad de los antiguos mineros para localizar depósitos valiosos usando solo observación visual y experiencia acumulada a lo largo de generaciones. Una vez identificada la veta, comenzaba el proceso de extracción. Los trabajadores usaban herramientas que parecen primitivas para nuestros estándares: martillos de piedra, cinceles de bronce, cuñas de madera, pero que representaban lo más avanzado en la tecnología de la época. El método más común era el llamado fuego y agua. Los mineros encendían hogueras contra la pared de roca, calentándola intensamente. Después, arrojaban agua fría sobre la superficie caliente. El choque térmico causaba grietas que facilitaban el quiebre del material. Parece simple, no lo era. El fuego consumía aún más oxígeno del ambiente ya sofocante. El humo llenaba los túneles estrechos, los ojos ardían, los pulmones quemaban, y el trabajo continuaba. Considera la situación de estos hombres por un momento. No tenían equipos de protección. No había máscaras para filtrar el polvo mineral que se acumulaba en sus pulmones con cada respiración. No había cascos para proteger sus cabezas de los fragmentos de roca que caían constantemente. No había guantes para ahorrar a sus manos la fricción brutal contra la piedra. Sus ropas eran harapos, sus cuerpos instrumentos de trabajo desechables. Estudios de restos mortales encontrados en sitios de minería antigua revelan un patrón perturbador: deformaciones óseas causadas por posiciones forzadas mantenidas durante años, articulaciones destruidas por el esfuerzo repetitivo, pulmones ennegrecidos por la inhalación constante de partículas minerales, una condición que hoy llamamos silicosis. La esperanza de vida de un trabajador de minas era drásticamente inferior a la de la población general. Muchos no pasaban de los 30 años. 30 años. Mientras tanto, en Jerusalén, Salomón vivía en un palacio que tardó 13 años en ser construido. 13 años de trabajo ininterrumpido de miles de artesanos. El templo, la casa de Dios que sería el centro espiritual de Israel, consumió 7 años adicionales. Juntas, estas dos estructuras representaban 20 años de construcción continua, 20 años durante los cuales el flujo de materiales preciosos no podía detenerse, 20 años durante los cuales las minas necesitaban producir sin cesar. El oro extraído pasaba por un proceso complejo antes de llegar a los orfebres de Jerusalén. Primero, el mineral bruto era transportado a la superficie en cestos cargados a las espaldas de los trabajadores. Un hombre subía y bajaba escaleras improvisadas decenas de veces al día, cada vez cargando entre 20 y 30 kilos de roca. El peso de un ternero recién nacido, repetido infinitamente. En la superficie, el mineral era triturado manualmente. Mujeres y niños frecuentemente realizaban esta tarea, usando piedras para romper los fragmentos mayores en pedazos cada vez más pequeños. El polvo resultante era entonces lavado en canales de agua para separar las partículas de oro de las impurezas. Este proceso, llamado batea, exigía paciencia infinita y ojos entrenados para identificar los minúsculos granos dorados entre la arena común. Pero el trabajo aún no estaba completo. El oro separado necesitaba ser fundido para remover las últimas impurezas y transformar los granos dispersos en lingotes utilizables. Los hornos de fundición operaban a temperaturas superiores a 1000 grados. 1000 grados. Para alcanzar ese calor, trabajadores bombeaban aire continuamente a través de fuelles de cuero, alimentando las llamas con carbón vegetal producido en otras partes de la cadena productiva. El calor era tan intenso que los hombres que trabajaban cerca de los hornos sufrían quemaduras constantes. Sus pieles quedaban permanentemente marcadas, sus cabellos chamuscados. Dimensiona esto en tu mente. Una cadena de producción que comenzaba en las profundidades oscuras de la tierra y terminaba en los hornos incandescentes de la superficie. En cada etapa, cuerpos humanos sirviendo como engranajes de una máquina implacable. Y al final de esta cadena, el oro purificado era cuidadosamente pesado,
registrado y enviado en caravanas protegidas por soldados hasta los tesoros reales de Jerusalén. Las caravanas recorrían centenares de kilómetros a través de territorios hostiles. El desierto del Negev era hogar de tribus nómadas que veían en las riquezas transportadas una oportunidad irresistible de saqueo. Por ello, cada cargamento de oro exigía escolta militar significativa. Soldados que podrían estar defendiendo las fronteras del reino eran desplazados para proteger metal. El costo militar de la riqueza de Salomón raramente es mencionado, pero era sustancial. Cuando el oro finalmente llegaba a Jerusalén, era entregado a los artesanos reales. Estos hombres, a diferencia de los mineros, eran profesionales respetados. Muchos venían de Tiro, enviados por el rey Hiram como parte de su alianza con Salomón. Trabajaban en talleres bien iluminados, usando herramientas refinadas para transformar el metal bruto en objetos de belleza incomparable. Los querubines del templo, el propiciatorio del arca, los utensilios sagrados del altar. Cada pieza representaba horas de trabajo artístico meticuloso, pero detrás de cada pieza, invisible y olvidada, estaba el dolor de los que extrajeron el metal de la tierra. La Biblia no oculta completamente esta realidad. En Primero de Reyes, capítulo 12, tras la muerte de Salomón, encontramos un relato revelador. El pueblo de Israel se aproxima a Roboam, hijo y sucesor de Salomón, con una petición clara. Tu padre hizo pesado nuestro yugo. Ahora pues alivia tú la dura servidumbre de tu padre y su pesado yugo que nos impuso, y te serviremos. La respuesta arrogante de Roboam, prometiendo aumentar aún más la carga, desencadenó la división del reino. 10 tribus se rebelaron y formaron el reino del norte, Israel. Solo Judá y Benjamín permanecieron fieles a la casa de David. Observa lo que esto revela. La prosperidad del reinado de Salomón tenía un precio, y ese precio fue cobrado de las espaldas, de las manos y de las vidas del pueblo común. Cuando la presión se volvió insoportable, el reino construido con tanto esfuerzo se partió a la mitad. El oro no compró lealtad. La sabiduría no garantizó continuidad. El peso de la explotación eventualmente cobra su tributo. Volvamos a las minas. Un aspecto frecuentemente ignorado del trabajo minero antiguo es su impacto psicológico. Estos hombres no eran máquinas, tenían familias, tenían sueños, tenían miedos. Pasar meses o años en las profundidades de la tierra, lejos de todo lo que conocían y amaban, dejaba marcas invisibles tan profundas como las cicatrices físicas. Registros de otras civilizaciones antiguas que practicaban minería a gran escala, egipcios, romanos, griegos, mencionan intentos de suicidio entre trabajadores de minas. Mencionan fugas desesperadas que casi siempre terminaban en recaptura y castigo brutal. Mencionan también pequeñas formas de resistencia, trabajo deliberadamente lento, sabotaje discreto de herramientas, canciones que expresaban lamento sin poder ser castigadas como desobediencia directa. No tenemos registros específicos de estas prácticas en las minas atribuidas a Salomón, pero sería ingenuo imaginar que la experiencia humana fuera fundamentalmente diferente. El dolor es universal. El desespero no conoce fronteras culturales. Algunos historiadores sugieren que la famosa sabiduría de Salomón incluía una comprensión pragmática de la necesidad de mantener a los trabajadores mínimamente funcionales. Alimentación adecuada, probablemente pan, agua, ocasionalmente carne seca o pescado, era suministrada no por compasión, sino por cálculo económico. Un trabajador muerto no produce. Un trabajador enfermo produce poco. Mantener la fuerza de trabajo viva era simplemente buena administración. Esta lógica fría contrasta dramáticamente con los proverbios atribuidos al mismo rey. No detengas el bien a quien es debido, estando en tus manos el poder de hacerlo. Las palabras son bellas, la práctica era otra. El sistema de turnos en las minas probablemente seguía un patrón rotativo. Primero de Reyes, capítulo 5, menciona que los 30.000 hombres enviados al Líbano para cortar madera estaban divididos en grupos de 10.000, cada grupo trabajando un mes y descansando 2. Si este modelo se aplicaba a las minas,
significaría que cada trabajador pasaba 4 meses al año en las profundidades de la tierra. 4 meses de oscuridad, 4 meses de polvo, 4 meses lejos de la familia. Pero hay quienes argumentan que el trabajo en las minas era más brutal. A diferencia de la corta de madera, que podía hacerse en condiciones al aire libre, la minería exigía especialización. Los trabajadores necesitaban conocer los túneles, entender las señales de peligro inminente, saber interpretar las variaciones en la roca que indicaban dónde el mineral sería más abundante. Sustituir constantemente la fuerza de trabajo sería ineficiente. Esto sugiere que muchos mineros permanecían en las minas por periodos mucho más largos, tal vez años seguidos. Años. Imagina lo que significa no ver el sol durante años. Entrar en los túneles antes del amanecer, salir después del anochecer. O peor aún, dormir en campamentos próximos a las minas sin nunca regresar a casa. La piel perdiendo color. Los ojos adaptándose a la oscuridad perpetua. El mundo exterior convirtiéndose en una memoria distante, casi un sueño. Y entonces, ocasionalmente, un vislumbre del destino final de todo aquel sufrimiento. Tal vez un supervisor comentara sobre las maravillas siendo construidas en Jerusalén. Tal vez un viajante describiera el brillo del templo al atardecer, cuando la luz del sol poniente transformaba sus paredes revestidas de oro en brasas incandescentes. Para el minero, esa visión era inalcanzable. Él jamás pisaría aquellos recintos sagrados. Jamás contemplaría la belleza que sus manos hicieron posible. Él era invisible, desechable, necesario solo mientras fuera útil. Los trabajadores desarrollaban sus propias formas de supervivencia espiritual, canciones entonadas en voz baja durante el trabajo, historias compartidas en los breves momentos de descanso, oraciones murmuradas en las profundidades de la tierra, donde ningún sacerdote jamás condujo un sacrificio, donde ningún levita jamás cantó un salmo oficial. Esta religiosidad subterránea, literalmente, nunca fue registrada, pero ciertamente existió. En otras culturas del antiguo Oriente Próximo, hay registros de trabajadores de minas que desarrollaron cultos propios, divinidades protectoras de la oscuridad, rituales para aplacar a los espíritus de la tierra que habitaban las profundidades, ofrendas dejadas en las galerías antes de comenzar el trabajo. Es probable que algo similar existiera entre los mineros de Israel, aunque mezclado con elementos de la fe en Yahvé. La teología popular frecuentemente difiere de la teología oficial, especialmente entre aquellos a quienes la religión institucional margina. Algunos de estos trabajadores eran extranjeros que trajeron consigo sus propias tradiciones religiosas. Otros eran israelitas que conocían las historias de sus antepasados, los patriarcas, el éxodo, la conquista, pero que vivían una realidad tan distante de aquellas narrativas de liberación que debieron preguntarse dónde estaba Dios en sus sufrimientos. La pregunta de Job, ¿por qué sufre el inocente?, no era una abstracción teológica para ellos. Era realidad diaria. Había momentos de comunión en aquella oscuridad. Trabajadores que dividían el poco alimento que recibían con compañeros más débiles. Veteranos que enseñaban a los recién llegados a reconocer las señales de derrumbe inminente, un crujido específico en la roca, una vibración particular en el suelo. Hombres que cargaban a colegas heridos fuera de los túneles, arriesgando sus propias cuotas de producción. La solidaridad de los oprimidos es una fuerza que ningún sistema logra eliminar completamente. Y había también traiciones. El hambre hace cosas terribles a las personas. Supervisores ofreciendo raciones extra a cambio de delación de compañeros que trabajaban despacio. Trabajadores peleando por los mejores lugares en las galerías, donde el aire era un poco menos viciado. La opresión no solo aplasta, también corrompe, transforma víctimas en colaboradores y colaboradores en nuevos opresores. Esta dinámica no era exclusiva de las minas de Salomón. Se repite en todas las situaciones de explotación sistemática a lo largo de la historia, pero reconocerla no disminuye la culpa del sistema. Solo revela una más de sus crueldades, la capacidad de hacer que las víctimas participen de su propia opresión.
La ironía es cortante. El templo de Jerusalén fue construido para ser la morada de Dios entre los hombres, el lugar más sagrado de la tierra, y su construcción dependió del sudor de hombres tratados como menos que humanos. El oro que cubría el lugar santísimo, el recinto más sagrado del templo, donde la presencia divina habitaba, fue arrancado de la tierra por personas que nunca experimentarían la proximidad con lo sagrado que su trabajo posibilitó. Las escrituras detallan con precisión impresionante las cantidades de oro utilizadas. El lugar santísimo, un cubo perfecto de 20 codos de lado, aproximadamente 10 metros en cada dirección, fue completamente revestido de oro puro. Las paredes, el piso, el techo. Los 2 querubines que guardaban el arca de la alianza tenían 5 metros de altura cada uno, con alas que se extendían por otros 5 metros. Eran hechos de madera de olivo y cubiertos enteramente de oro. El altar del incienso era de oro. La mesa de los panes de la proposición era de oro. Los 10 candelabros que iluminaban el lugar santo eran de oro macizo. Calcula el peso de todo eso. Historiadores estiman que solo el revestimiento del lugar santísimo consumió aproximadamente 15 toneladas de oro. Los querubines, otras 3 toneladas. Los utensilios y mobiliario sagrado, otras 5 toneladas. Sin contar el oro usado en las puertas, en las bisagras, en los ornamentos decorativos, en los escudos ceremoniales que Salomón mandó hacer. 300 escudos de oro batido, cada uno pesando 3 minas, cerca de 1,5 kilos. 450 kilos solo en escudos decorativos, y todo ese oro pasó primero por las manos de los mineros. Hay otro aspecto que raramente consideramos. El oro no era el único metal extraído. El cobre era igualmente importante. Las columnas de bronce que flanqueaban la entrada del templo, Jaquín y Boaz, eran estructuras monumentales de 9 metros de altura cada una. El mar de bronce, la enorme fuente usada por los sacerdotes para purificación ritual, tenía 5 metros de diámetro y comportaba 40.000 litros de agua. Estos objetos exigían cantidades colosales de cobre, que también necesitaba ser minado, fundido y transportado. Las minas de cobre de Timna eran aún más extensas que los depósitos de oro. El valle entero era un paisaje industrial antiguo, con montañas perforadas por centenares de túneles. La escoria, el residuo del proceso de fundición, formaba montes que aún hoy son visibles, testimonios silenciosos de la escala de producción. Análisis químicos de esta escoria revelan temperaturas de fundición de hasta 1200 grados, temperaturas que exigían tecnología sofisticada y trabajo humano brutal para ser mantenidas. Los trabajadores que operaban los hornos de fundición enfrentaban riesgos diferentes a los de los mineros subterráneos, pero igualmente mortales. Quemaduras graves eran cotidianas. La inhalación de humos metálicos causaba enfermedades pulmonares específicas. El calor extremo provocaba deshidratación severa. En un ambiente desértico donde el agua ya era escasa, muchos morían de agotamiento térmico, sus cuerpos simplemente cediendo al calor imposible. Y estaban además los carboneros. Para mantener los hornos funcionando era necesario un suministro constante de carbón vegetal. Esto significaba cortar árboles, en el desierto, donde los árboles eran raros y preciosos, y transformarlos en carbón a través de quema controlada. El proceso llevaba días y exigía vigilancia constante. Los carboneros inhalaban humo perpetuamente. Sus ropas, sus cabellos, su piel quedaban permanentemente impregnados del olor acre de la madera carbonizada. Ellos también eran invisibles. También fueron olvidados. La cadena de producción se extendía por centenares de kilómetros. Del desierto, donde el mineral era extraído, pasando por los hornos donde era purificado, hasta las caravanas que transportaban el metal refinado, llegando finalmente a los talleres donde artesanos transformaban materia bruta en arte sagrado. En cada eslabón de esta cadena, trabajadores anónimos contribuían con su sudor y su vida. Piensa en la complejidad administrativa necesaria para coordinar todo eso. A Salomón se le acredita la sabiduría de organizar un reino eficiente. Pero esa eficiencia tenía un costo humano.
Los escribas que registraban la producción de las minas no anotaban los nombres de los muertos. Los supervisores que informaban el progreso de las construcciones no mencionaban a los heridos. Los contadores que calculaban la riqueza acumulada no restaban el valor de las vidas perdidas. La contabilidad del reino era precisa en relación al oro. Era silenciosa en relación a las personas. Ese silencio es tal vez el aspecto más perturbador de toda esta historia. Pero tal vez haya otra forma de ver esto. Los profetas de Israel frecuentemente criticaron la obsesión con la riqueza material a costa de la justicia social. Amós, Isaías, Miqueas, todos condenaron a aquellos que acumulaban oro mientras oprimían a los pobres. Esta tradición profética, que floreció en los siglos siguientes al reinado de Salomón, puede ser vista como una respuesta directa a los excesos de aquel período. El propio arrepentimiento tardío atribuido a Salomón en el libro de Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad, sugiere una conciencia eventual de que la búsqueda de riqueza y gloria había sido, en última instancia, vacía. Todo es vanidad. Palabras de quien tuvo todo lo que el oro podía comprar y descubrió que no era suficiente. Para los mineros, sin embargo, la filosofía era un lujo inaccesible. Su realidad era más inmediata. Hambre, sed, dolor, miedo y, por encima de todo, la necesidad de sobrevivir un día más, una hora más, un golpe más de martillo contra la roca que no cedía. Los accidentes eran frecuentes. Derrumbes mataban trabajadores regularmente. Sin métodos adecuados de apuntalamiento, los túneles dependían de la suerte geológica para permanecer estables. Cuando la suerte fallaba, hombres eran sepultados vivos. Sus cuerpos raramente eran recuperados. No había tiempo ni recursos para excavaciones de rescate. La producción debía continuar. Nuevos túneles eran abiertos al lado de los antiguos, que se convertían en tumbas no marcadas. Silencio. Esa era la realidad más brutal de todas. Esos hombres morían en silencio, sin registro, sin memorial, sin luto público. Sus nombres se perdieron en el tiempo como el polvo que respiraban, mientras Salomón es recordado hace 3000 años como el rey más sabio que jamás existió. Los que hicieron su reinado posible son fantasmas sin rostro en el margen de la historia. Y sin embargo, de cierta forma, ellos también fueron constructores de lo sagrado. Hay una perspectiva teológica que ve un significado redentor incluso en el sufrimiento no reconocido. El oro que ellos extrajeron revistió el lugar donde generaciones futuras buscarían a Dios. El templo permaneció en pie por casi 400 años hasta su destrucción por los babilonios. Durante todo ese tiempo, peregrinos de todo Israel subían a Jerusalén 3 veces al año para adorar. Entraban en atrios que brillaban con el trabajo de aquellos mineros olvidados. Elevaban oraciones bajo techos que cargaban el sudor de hombres sin nombre. Tal vez haya algo profundamente adecuado en esta ironía. Lo sagrado siendo construido por el sacrificio de los humildes, lo invisible sosteniendo lo visible, el sufrimiento de los muchos haciendo posible la adoración de todos. Siglos después, otro templo sería construido, no con piedras y oro, sino con vidas humanas. El apóstol Pablo escribió a los Corintios: ¿No sabéis que sois santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? En esta visión, cada persona es un templo. Cada vida tiene un valor sagrado. El mensaje es una corrección implícita a la lógica que trató a los mineros como instrumentos desechables. Jesús, descendiente de Salomón según la genealogía de Mateo, vivió como carpintero, un trabajador manual. Él conocía el peso de las herramientas, el cansancio de los músculos, la dignidad del trabajo físico, y en sus enseñanzas, consistentemente, elevó a los humildes y advirtió a los poderosos: los últimos serán los primeros. El que quiera ser grande entre vosotros, sea vuestro servidor. Palabras que resuenan de forma particular cuando pensamos en aquellos que fueron literalmente los últimos en su propia sociedad. En el Sermón del Monte, Jesús declaró bienaventurados a los pobres de espíritu, a los que lloran, a los mansos, a los que tienen hambre y sed de justicia,
a los misericordiosos, a los limpios de corazón, a los pacificadores, a los perseguidos. Leyendo esta lista, es difícil no pensar en los mineros de Salomón. Ellos ciertamente lloraban, ciertamente tenían hambre y sed, literal y metafóricamente de justicia. Ciertamente fueron perseguidos por un sistema que los veía como menos que humanos. Si Jesús estuviera en Jerusalén durante el reinado de Salomón, ¿dónde lo encontraríamos? La pregunta es provocativa, pero la respuesta parece clara. No estaría en los banquetes del palacio, no estaría en los recintos dorados del templo, estaría en las minas, estaría con los olvidados, estaría cargando cestos de mineral al lado de aquellos que la historia prefirió ignorar. Esta inversión de perspectiva transforma completamente nuestra comprensión del período. El reinado de Salomón no es solo una era de gloria a ser celebrada, es también un recordatorio incómodo de cómo la riqueza es frecuentemente construida. La belleza del templo no cancela el sufrimiento que la hizo posible. Las dos realidades coexisten, una iluminando a la otra. Hoy, casi 3000 años después, las minas de Timna se han convertido en un parque turístico. Visitantes caminan por senderos bien señalizados, fotografían formaciones rocosas coloridas, aprenden sobre la historia de la minería antigua en centros de visitantes con aire acondicionado. La brutalidad ha sido sanitizada. El sufrimiento, transformado en curiosidad histórica. Los mineros permanecen invisibles, incluso cuando sus túneles son exhibidos como atracciones. Pero tal vez sea posible una memoria diferente. Tal vez al contemplar cualquier objeto de oro, una alianza de matrimonio, una medalla olímpica, un ornamento religioso, podamos recordar que en algún lugar, en algún momento de la historia, alguien sufrió para que ese metal llegara a nuestras manos, no solo en las minas de Salomón, sino en minas alrededor del mundo, a través de los siglos, hasta hoy. El oro continúa siendo extraído. Las condiciones han mejorado en algunos lugares, han permanecido brutales en otros. La conexión entre riqueza y sufrimiento nunca ha sido completamente rota, y tal vez esa conciencia pueda transformarnos, hacernos cuestionar el costo real de las cosas que poseemos. Recordarnos que detrás de cada objeto existe una cadena de trabajo humano que frecuentemente permanece invisible. Inspirarnos a valorar a las personas más que a los productos de su trabajo. Los mineros de Salomón no dejaron nombres, no dejaron escritos, no dejaron monumentos, pero dejaron algo tal vez más duradero, una pregunta que ecoa a través de los milenios. ¿Cuánto vale un ser humano? La respuesta de Salomón, medida en acciones más que en palabras, fue clara: menos que el oro que podía extraer. La respuesta de Jesús, siglos después, fue diferente: más que el mundo entero. ¿Qué aprovechará al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Entre estas dos respuestas, cada generación elige la suya. En las profundidades de la tierra, hace 3000 años, hombres sin nombre golpeaban rocas con martillos de piedra. Sus huesos hace mucho se mezclaron con el polvo que respiraban, pero sus historias, o mejor dicho, la ausencia de sus historias en los registros oficiales, continúan interpelándonos. ¿Qué hacemos con los invisibles de nuestra propia época? ¿Quiénes son los mineros de hoy? Y cuando el oro de nuestra civilización sea examinado por generaciones futuras, ¿qué historias silenciosas encontrarán detrás del brillo? Estas son las preguntas que los olvidados de las minas de Salomón nos dejaron como herencia. Una herencia más valiosa tal vez que todo el oro que extrajeron, porque el oro eventualmente se pierde, se roba, se funde. Pero una pregunta honesta sobre la justicia permanece hasta ser respondida, y aún no lo ha sido. Para ayudarnos a continuar produciendo estos documentales e historias bíblicas, considera adquirir nuestro ebook con más de 50 oraciones. Es una forma de bendecir este proyecto y al mismo tiempo tener una guía espiritual para tu caminar. El enlace para asegurar el tuyo está en la descripción. Hasta el próximo video.